Vamos a hacer una oración, hermanitos, entonces, para iniciar un estudio más de vida. Amén. Extendemos nuestro rostro por respeto a Jesús. Gracias, Padre Celestial, por este día más de vida que nos has otorgado. Danos el oído de sabio para hablar palabra de sabio y así levantar al cansado. Bien, que el pastor Beto se edifique con tu palabra viva que da. Gracias, Jesucristo, por estar con nosotros en este momento, con tus varones, y aprender de ti. Que se nos quede estas palabras en nuestro corazón. En nombre de Jesucristo, que se haga tu voluntad, te lo pido y te lo ruego, en nombre de Jesús, nuestro Señor, amén. Amén. Amén, hermanitos. Entonces vamos a ir a seguir estudiando, ¿verdad? Vamos a seguir hablando un poquito del libro de Génesis, hermanito. Mira, hermanito, el libro de Génesis es un resumen de toda la escritura. ¿Sí? Un resumen de toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, estábamos viendo el sueño de Jacob. ¿Sí se acuerdan? En el capítulo 28 de Génesis, hermanito, nosotros veíamos el sueño de Jacob. ¿Sí? Y cuando nosotros leemos, hermanito, este capítulo cuando nosotros llegamos al capítulo 28 de Génesis, ¿sí? Nos damos cuenta que dentro de ese capítulo hay una porción, hermanito, muy importante de la revelación de Dios, ¿sí? Porque, te voy a decir primero, hermanito, primeramente porque Jacob tiene un sueño, ¿verdad? Y en segundo, brother, sí, hay un cambio muy radical, brother, en el capítulo 28. Y aparte hay un nuevo comienzo, ¿sí? Tú tienes que ver y tienes que entender la escritura espiritualmente, hermanito, ¿sí? ¿Por qué hay un cambio radical y por qué hay un nuevo comienzo? Porque hay una revelación divina, brother, ¿sí? Específicamente en ese versículo, en este capítulo, brother, de Génesis 28, hay una revelación divina, ¿sí? Si tú lees Génesis del capítulo 1 hasta el capítulo 27, ¿sí? En ninguno de esos capítulos se escucha la expresión, brother, Betel, ¿sí? Entonces, cuando tú llegas al capítulo 28, brother, vamos a encontrarnos con una palabra que se llama Betel, una expresión, brother, que significa casa de Dios y puerta del cielo, ¿sí? Y nada más se encuentra en ese capítulo, en toda la Biblia, hermanito, ¿sí? Si tú te das cuenta, Jacob, brother, emprendió un viaje. Así empieza, brother, el capítulo 10. El versículo 28, capítulo 28, versículo 10. Empieza, brother, en que Jacob salió de Beerseba y fue a Harán, ¿sí? Entonces, vemos cómo en este capítulo, brother, Jacob emprende un viaje, ¿sí? A un lugar, brother, que después, él mismo, después de haber tenido ese sueño, esa revelación divina,
Él mismo, brother, afirmó y dijo, aquí es la casa de Dios y la puerta del cielo, ¿verdad? Porque él en su sueño, hermanito, pues había visto una escalera, ¿sí? En su sueño, brother, había visto, brother, ángeles subiendo y descendiendo del cielo. Y él dice, brother, que la escalera estaba apoyada, brother, sobre tierra, o sea, en la tierra, pues. Y el otro extremo llegaba hasta el cielo. Entonces dijo él, ciertamente esta es la casa de Dios, ¿sí? Y le puso el nombre de Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Amén. Sí, hermanito. Entonces, fíjate bien, hermanito, vamos a hablar un poquito de la casa de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta, hermano, ¿verdad? Para ti, ¿qué es la casa de Dios? El cuerpo. Un lugar de paz y tranquilidad. Un lugar de paz y tranquilidad. La iglesia. ¿Eh? La iglesia, hermanito. ¿Quién más? La iglesia de donde sale su palabra, ¿no? Todo lo creado. Todo lo creado. Mira, hermanito. Dice Jacob, brother, ciertamente esta es la casa de Dios. Ajá. Entonces, fíjate, hermano, la casa de Dios no es un templo, brother, no es un edificio, ¿sí? No es un lugar, brother, en donde la gente va y se congrega, brother, a escuchar palabra de Dios, ¿sí? La casa de Dios, hermanito, en términos bíblicos, brother, y términos espirituales, es una entidad, brother, corporativa, ¿sí? Una entidad viva, brother. Fíjate bien, una entidad viva, ¿sí? Que se compone, brother, de un pueblo viviente, del pueblo de Dios, ¿sí? Cuando tú lees, brother, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, bro, tú te vas a dar cuenta cómo desciende Jesucristo, brother, pero ya no como el Hijo de Dios, sino como el Espíritu Santo, hermano, y Él descendió a fundar, brother, o a edificar la iglesia, la casa de Dios, hermanito, ¿verdad? Porque entonces Él, hermanito, ya no vino a ¿cómo se llama? A caminar con los discípulos, sino a habitar, brother, en ellos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en el libro de los Hechos, hermanito, en el capítulo 2, ahí vemos, brother, cuando Dios empieza a edificar, brother, su iglesia, o la iglesia. Entonces, la casa de Dios, brother, es una entidad, brother, viva, compuesta de un pueblo, brother, un pueblo viviente. Amén. Amén. Donde quiera que está ese pueblo, brother, ahí está la casa de Dios, ¿sí? Y lo importante, fíjate bien, hermanito, lo importante no es el lugar. Lo importante no es el lugar, hermanito, lo importante es el pueblo. Eso es lo que importa. Porque si la casa de Dios, brother, o sea, si el pueblo, brother, el pueblo está establecido en este lugar, aquí está la casa de Dios. Pero si el pueblo se mueve, brother, ¿sí me estás entendiendo? Para otro lugar, la casa de Dios ya no está más aquí. ¿Sí estamos entendiendo, no, hermanito? ¿Por qué?
Porque la casa de Dios es una entidad, brother, viva, compuesta de un pueblo viviente. Amén. Entonces, es una, en otras palabras, brother, es una unidad colectiva. ¿Sí? Eso es la casa de Dios, brother. Eso es Betel. ¿Sí? Entonces, una unidad colectiva, brother, que está compuesta de personas. De personas, brother, que en algún momento fueron pecadores. ¿Sí? Y que Dios, brother, los eligió y los llamó, brother, para convertirlos en Betel. En parte de Betel. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito. Génesis 1:26, hermanito, dice que el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanito? Entonces, en otras palabras, brother, fíjate bien, el hombre no es Dios, pero tiene su misma imagen. Sí, porque fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, el hombre no es Dios, pero tiene la imagen de Dios. Amén. Entonces, esto, brother, el hecho de que el hombre no sea Dios, pero tenga la imagen de Dios, es algo muy significativo. ¿Sí? Ahorita vamos a profundizar, hermanito, para que pongas atención. Si es posible, apunta, ¿verdad? Porque esto está bien interesante. Entonces, Génesis 1:26 dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Sí? En Génesis capítulo 2, versículo 7, vemos que el hombre, aparte de haber sido creado a la imagen de Dios, fue hecho fíjate bien, fue hecho a la imagen de Dios, pero fue formado del polvo de la tierra. ¿Sí? Ese es el 2:7. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, fue hecho a la imagen de Dios, el hombre fue hecho a la imagen de Dios y fue formado del polvo de la tierra. Te digo que esto tiene algo muy significativo, hermano. ¿Sí? Con el sueño de Jacob. Amén. Entonces el hombre es formado del polvo de la tierra. ¿Sí? ¿Sí estamos o no? Hay que seguir la línea, hermanito, porque si no, no le vamos a entender. ¿Sí? Ahora fíjate bien. Romanos, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 9, en el versículo 1, revela, brother, que somos vasijas de barro. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanito? Romanos capítulo 9, versículo 1. ¿Sí, verdad? Romanos 9:1, fíjate bien. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Sí? Que tengo gran tristeza y continuo dolor de mi corazón. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito. El polvo y el barro, brother, son casi lo mismo. Casi, hermanito. La única diferencia, brother, es esa, que el polvo, brother, está seco y, mira, cuando tú al polvo le avientas agua, se convierte en barro, ¿sí o no? Se hace barro. Entonces, tú te das cuenta, hermanito, estamos hablando de cómo el hombre fue formado, brother, por los materiales, ¿sí? Entonces, cuando tú le añades agua al polvo, hermanito, el polvo se va a convertir en barro, ¿sí?
Se va a convertir en barro. Ahora, de acuerdo a lo que yo te acabo de mencionar, hermanito, vamos a ver la terminología de Génesis 28. ¿Sí? Fíjate bien, hermanito. En Génesis 28, brother, la terminología ya cambia. Te voy a decir por qué. Porque el polvo, brother, pasa de ser polvo a ser piedra. ¿Sí? Estamos hablando en términos espirituales, hermanito. Eso lo tienes que entender. Porque todo en la Biblia, brother, tiene un significado espiritual. ¿Sí? Entonces, fíjate, hermanito. Si tú te das cuenta, brother, en el capítulo 28 de Génesis, la piedra llegó a ser el reposo de Jacob. ¿Sí o no? Porque él vio un paraje de piedras, brother, y las acomodó y se recostó. O sea, ahí apoyó, brother, su cabeza. Amén. Entonces vemos, brother, que el polvo ya no fue polvo, brother. El polvo se convirtió en una piedra. ¿Sí? En Génesis 28. Entonces, fíjate bien, hermano. Para el hombre de polvo, su reposo, brother, ahora era una piedra. Entonces, el polvo, brother, en otras palabras, estaba reposando sobre la piedra. ¿Sí o no? Porque el hombre, brother, es polvo. Y la terminología es que en Génesis 28, brother, el polvo reposa sobre una piedra. Entonces vemos cómo las cosas cambian. El hombre es creado a la imagen de Dios. Del polvo de la tierra. Es polvo, brother. ¿Sí? Y es hecho, brother, como una vasija de barro. Entonces la terminología, brother, es que el hombre tiene la imagen de Dios, es creado del polvo de la tierra y se convierte en una vasija de barro. ¿Sí te das cuenta de la terminología? Pero ya después en Génesis 28, brother, la piedra, brother, era el reposo del polvo. Porque el hombre reposó sobre la piedra. El hombre que era polvo reposa sobre la piedra, hermanito. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito. Eso tiene un significado, brother, muy importante. ¿Tú eres polvo o no eres polvo? El polvo fuimos hechos. Del polvo eres hecho, fuiste hecho del polvo de la tierra. ¿Sí o no? Mira, hermanito, si tú te has dado cuenta, ha habido investigadores en lo que es la medicina y en nosotros, brother, se encuentran minerales, los mismos, brother, minerales que se encuentran en ¿cómo? La tabla periódica. Todos los Minerales, brother, que también se encuentran en la tierra. ¿Por qué, brother? Porque Dios utilizó ese compuesto, brother, ese componente para crear al hombre del polvo de la tierra, hermanito. Y si tú lees Génesis, fíjate bien, si tú lees Génesis, brother, la tierra fue quien hizo. Si has leído el libro de Génesis en el capítulo, ¿qué capítulo es tú? Cuando Dios empieza a crear la vida. Es en el capítulo 1, versículo, es como por el 12. Mira, fíjate bien. En el versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde. O sea, ¿te das cuenta que la tierra produjo vida? ¿Sí? Y luego después, hermano, Dios hizo las grandes lumbreras. Esas no las produjo la tierra, pero la tierra produjo hierba verde, brother, y también produjo el agua, produjo
¿Sí estamos entendiendo, hermanito? Amén. Entonces, si tú te das cuenta, hermanito, la tierra es la que produce, ¿verdad? La misma tierra produjo vida. Entonces, vamos a regresarnos ahí al 28. Amén. Entonces, te mencionaba, hermanito, el cuadro que vemos aquí, brother, que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Y el hombre, brother, es creado del polvo de la tierra. Y luego Pablo, brother, nos dice que somos vasijas de barro, ¿verdad? Es un cuadro, brother, muy significativo. Y en este cuadro, hermanito, vamos a analizar este cuadro, brother. ¿Sí? Cuando tú empiezas a leer, hermano, el capítulo 28 de Génesis, tú te vas a dar cuenta, brother, y en esa escritura estamos viendo a un hombre cansado. ¿Sí? Jacob, brother, nosotros estamos viendo, brother, el cuadro de esta escritura es un hombre cansado. ¿Sí? Un hombre que está cansado, brother, que busca, brother, un reposo. Por eso hizo ahí su... Entonces, el cuadro es, brother, un hombre cansado. Pero también es un hombre solo, porque él emprendió un viaje y iba solo. ¿Sí? Un hombre desilusionado. Amén. Ese es el cuadro que estamos viendo. Vemos a un hombre de polvo, ¿sí? Que no tiene ninguna seguridad. Sin seguridad, hermanito, en su futuro. Porque él no sabía hacia dónde se dirigía. Dice que fue a cierto lugar, hermanito, o sea, sin rumbo, brother. ¿Sí? Ese es el cuadro. Entonces, llega un cierto momento en donde este hombre, brother, necesitaba descansar. ¿Sí? Porque estaba cansado ya. Y llega la noche, brother. ¿Sí? Entonces, toma de las piedras, las acomoda y se las pone de almohada. Amén. ¿Sí o no? Entonces, si tú te das cuenta, hermano, la piedra tiene un gran significado. La piedra tiene un gran significado. ¿Sí? A la luz de las escrituras, hermanito, la piedra tiene un gran significado. Entonces, fíjate bien, cuando Pedro viene, brother, por primera vez al Señor, ¿qué le dijo Jesús, brother, a Pedro? ¿Sí? Le dijo, tú eres, ahí irá Juan 1:42. Vamos a Juan 1:42, hermanito. Entonces, vamos a ver el significado, brother. Vemos a un hombre cansado, un hombre solitario, un hombre que necesitaba un descanso y que descansa sobre las piedras. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. ¿Qué dice? Trabajó Jesús, Jesús dijo, no hablar con Simón. Le dijo, brother, tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanito? Sí, amén, amén. ¿En dónde estamos? ¿Sí? Hijo de Jonás, ¿verdad? Entonces le dice... Espérame tantito, hermanito. Juan 1:42, déjalo busco. Juan 1:42. Le dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Fíjate lo que le dice, tú eres Simón. Le está diciendo a Pedro, porque Pedro se llamaba Simón y el Señor, brother, le cambió el nombre. Entonces le dice,
tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. ¿Sí? Amén. Entonces, después le dice, brother, que después, más adelante, brother, ahí en el espérame. Después, hermanito, más adelante, brother, o sea, tiempo después, en el Evangelio de Mateo, ¿sí? En el capítulo 16, versículo 16, hermanito, ¿sí? Entonces vemos que le cambia el nombre primero, brother. Cuando Pedro tiene un encuentro con el Señor por primera vez, brother, le cambia el nombre a Cefas, ¿verdad? Pero después, brother, tiempo después, le dice, brother, el Señor hizo una pregunta, ¿verdad? Respondiendo Simón Pedro dijo, brother, fíjate bien, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, el Señor Jesús, brother, dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Ahí más adelante, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no se estaba refiriendo, hermanito, hay que entender esta parte, porque muchas personas creen, brother, que la iglesia está edificada sobre Pedro, sobre el apóstol Pedro, ¿sí? Y muchos dicen, brother, que Pedro fue el primer papa. Esto lo enseña, brother, la iglesia predominante, la iglesia católica. Entonces, ellos enseñan, brother, que la verdadera iglesia de Jesucristo, brother, es la religión católica. ¿Por qué, brother? Porque Jesús le dijo a Pedro que sobre él iba a edificar la iglesia. Y como Pedro supuestamente fue el primer papa, entonces ellos dicen que esa religión es la verdadera. Pero tenemos que entender, brother, el significado a la luz de las Escrituras, porque todo es significativo, hermano. El hecho de que Jesús le haya dicho a Pedro, sobre ti, o sea, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no significaba, brother, que sobre Pedro, brother, ¿sí? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos cuál es el significado, brother, espiritual de la piedra? Para no confundirnos, hermanito, para no hacernos bolas y no ser engañados. Entonces, fíjate bien, hermanito. Cuando Jesús le cambia, ir hermano, para empezar el cambio de nombre, si tú te das cuenta, brother, Dios a Abraham le cambió el nombre por Abraham, a Sarai, su esposa, por Sara, ¿sí? A Simón por Cefas. O sea, les cambiaba el nombre, hermanito, pero ¿por qué? Porque el significado espiritual, brother, del cambio de nombre tipifica, brother, o significa cuando Dios, brother, te ha despojado de tu vieja naturaleza a través de un proceso, brother, ¿sí? El cambio de nombre, brother, tipifica, brother, el que tú ya has sido despojado del viejo hombre. Y ahora, brother, tú cuando recibes otro nombre, tipifica, brother, el que tú ya eres una nueva creación. Ya las cosas viejas pasaron, hermanito, ¿sí?
Amén. Pero aquí, brother, fíjate bien, o sea, eso es el cambio de nombre, pero aquí a Pedro, brother, le dio un nombre especial. Cefas, brother, Pedro, piedra, ¿sí? Entonces, no es, brother, o sea, la iglesia no fue edificada en Pedro, brother. Lo que tipifica, brother, la piedra, una piedra, brother, sirve para edificar, para construir, brother, un edificio, ¿sí? Entonces, fíjate, hermanito, ¿sí? Sobre ti, le dice, edificaré, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Entonces, tú te das cuenta, brother, que la piedra, brother, sirve para la constitución, brother, para la edificación de la iglesia de Cristo. Pero no es el hombre, brother, Pedro, o sea, no es él, brother, sino es el significado de la piedra. ¿Para qué sirve la piedra? Entonces, primeramente, brother, tengo que saber qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermano? La casa, pero mira, ok, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, hermanito, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, brother. Y fíjate lo que nos afirma, brother, la escritura. Dice, brother, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, dice, brother, Timoteo dice que la iglesia, brother, es la casa del Dios viviente. ¿Sí? Ahora, nosotros, brother, ya nos dimos cuenta que la piedra, brother, representa ¿cómo se dice? La edificación, brother. Porque tú, para que puedas construir un edificio, necesitas piedra. Amén. Entonces, fíjate bien, brother. En Timoteo dice que la casa del Dios, la iglesia es la casa del Dios viviente. ¿Sí? Pero si tú vas a Apocalipsis, escucha, hermanito, y pon atención aquí. Cuando tú vas a Apocalipsis 21, ¿sí? La casa del Dios viviente, brother, conforme a Apocalipsis 21, la casa del Dios viviente, brother, que en otras palabras vendría siendo la Nueva Jerusalén, ya no es edificada, brother, o sea, si tú te das cuenta, brother, ya no es edificada de polvo ni de barro. La casa del Dios viviente, brother, la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis ya es edificada de piedras preciosas. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, se convierte, brother, la iglesia, como ya fue edificada de piedras preciosas, se convierte en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Una ciudad, brother, espiritual, una ciudad celestial. Amén. Entonces, ya no es edificada con polvo, ya no es edificada con piedra, con barro, sino con piedras preciosas, hermanito. ¿Sí? ¿Quiénes son las piedras preciosas? Ya procesadas, hermanito, ya procesadas. Porque acuérdate que la casa de Dios es una unidad, brother, compuesta, una unidad viva compuesta de un pueblo vivo, ¿sí? Colectivo. Entonces, la Nueva Jerusalén, hermanito, ya está compuesta, brother, está edificada de hijos de Dios, en otras palabras, pero ya procesados, ya purificados, ya limpios, hermanito. Amén.
Entonces, fíjate, hermanito. Si tú te das cuenta, dice ahí en Apocalipsis, fíjate en qué términos habla, brother, Apocalipsis, o sea, los términos que utiliza, brother, Juan, cuando ve la visión, dice en Apocalipsis 21:11. Dice que el resplandor de la ciudad, brother, era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, en Génesis, el hombre fue creado a la imagen de Dios y del polvo de la tierra. ¿Sí o no? Amén. Entonces, la imagen de Dios, brother, el hombre en la imagen de Dios lo expresa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te lo explico? El hombre, brother, que fue creado del polvo de la tierra, fue hecho a la imagen de Dios. El hombre, brother, de polvo expresa a Dios, pero la imagen del polvo, brother, no le corresponde a Dios. ¿Sí estás entendiendo? Esa solamente le corresponde al hombre. O sea, el hombre lo expresa, pero su imagen de polvo, brother, no le corresponde a Dios. Solamente el hombre lo expresa. Entonces, como el hombre, brother, fue creado a la imagen de Dios, pero como él fue creado del polvo de la tierra, brother, ¿sí? Para que la imagen de Dios, brother, corresponda a Dios, el hombre necesita ser transformado. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual, brother, tenemos que ser transformados. Tenemos que tener una transformación. Para dejar de ser polvo, escucha, para dejar de ser polvo y convertirnos en piedra. Porque acuérdate que para que tú puedas edificar, brother, algo, necesitas piedra. Tú no vas a poder hacer un edificio con polvo. ¿Sí o no? Entonces, el sueño de Jacob, brother, y todo lo que él estuvo pasando en Génesis 28, tiene un significado, brother, muy, muy importante, brother, en la vida de un cristiano. ¿Sí? Porque cuando tú vienes al Evangelio, tú vienes cansado. Tú vienes desgastado. Tú vienes solo, sin sueños, sin ilusiones, derrotado, hermanito. Y lo único que tú estás buscando es un descanso. ¿Sí? Entonces, no venimos, brother, al Evangelio en una condición, hermanito, de una vida de pura felicidad. La mayoría, yo te comenté el otro día que la mayoría de los cristianos, brother, han venido al Evangelio, brother, ¿sí? Han formado parte de la iglesia porque no les quedó de otra. Porque Dios los puso en una circunstancia en la cual ellos ya no encontraron salida. Y tuvieron que recurrir, brother, a Dios. Y no les quedó de otra más que creerle a Dios. Entonces las mismas circunstancias, brother, los mismos problemas nos obligaron a introducirnos en la vida de iglesia. ¿Sí? Entonces, la transformación, hermanito, que necesita tener el hombre, no solamente es, brother, un cambio físico, un cambio de forma, hermanito. La transformación, brother, implica un cambio de forma, pero también un cambio de nuestra naturaleza. ¿Sí? Para que tú dejes de ser polvo y te conviertas en piedra. A ver, espérame, deja ver si encuentro la cita bíblica. En Apocalipsis hay una cita que dice
que Dios le entregó una piedrecita, brother, a los vencedores. Con su nombre escrito, bro, con un nuevo nombre. Solamente el portador conoce. ¿No te acuerdas la cita bíblica? No, pero sí sé cuál es, pero no recuerdo. Ok. Entonces, fíjate entonces, hermano. ¿Qué tipifica la transformación? Ya cuando la persona es transformado. Mira, la transformación, brother, denota un cambio metabólico. ¿Sí? ¿Qué es un cambio metabólico, hermanito? Pues de tu naturaleza. Entonces, el hombre, brother, necesita pasar, necesita ser procesado por un cambio de naturaleza. ¿Sí? Para que su apariencia sea la de, ya deje de ser la del polvo y sea la de la piedra. ¿Sí? Si tú te das cuenta, hermanito, la Nueva Jerusalén ya no es edificada del polvo. Ya no es edificada, brother, de la naturaleza humana. En otras palabras, porque esa es la naturaleza del hombre. Esa es la naturaleza del polvo humana, brother, pecadora. Entonces, la Nueva Jerusalén ya es edificada con piedras preciosas. Es decir, con una naturaleza divina. Es la naturaleza de Dios, brother. ¿Sí? Entonces, para que tú dejes de ser polvo, brother, necesitas pasar por una transformación, por un proceso de transformación, para que dejes la naturaleza del polvo y adquieras la naturaleza de la piedra, para que puedas ser una piedra preciosa, ¿sí? Y que Dios te utilice para edificar, brother, la Nueva Jerusalén. Amén. ¿Sí o no, hermanito? ¿Sí le vas entendiendo o no? Amén. El hombre, brother, fíjate bien, en Génesis 2, el hombre, ¿sí? ¿De qué es? Y en Apocalipsis 21, entonces te das cuenta, brother, el cambio de la evolución de la transformación. En Apocalipsis, brother, el hombre deja de ser polvo y ya es una piedra preciosa. En Génesis 2 el hombre sigue siendo polvo. Y todavía, brother, el apóstol Pablo en Romanos dice, brother, que somos como vasijas de barro. O sea, eres un ¿cómo se dice? Un contenedor, brother, que fue creado del mismo polvo, brother, nomás se le echó tantita agua y se hizo barro. Pero a final de cuentas, frágil. Pero ya en Apocalipsis, hermanito, ya el polvo deja de ser polvo y se convierte en una piedra preciosa. Entonces, ese es el proceso de la transformación, hermanito. ¿Tú te estás dando cuenta el término espiritual, brother, y el discernimiento espiritual de la Escritura? Entonces, ¿qué le quiso decir, brother? ¿Qué le quiso decir el Señor a Pedro, brother, cuando le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia, sobre esta piedra? O sea, que él iba a ser un conjunto, él iba a ser parte de un conjunto de piedras preciosas. Si tú te das cuenta, brother, lo único que hizo el Señor es utilizarlo como ejemplo. Como un ejemplo, ¿sí? Pedro, brother, ya había dejado de ser polvo y se había convertido en piedra, ¿sí? Y solamente el Señor, brother, utilizó eso como ejemplo. No es, brother, que la iglesia fue edificada en Pedro, no, sino nos damos cuenta, hermanito, o sea, lo que Dios quería, lo que el Señor quería transmitir, brother,
el mensaje que él quería transmitir era, brother, que para que la iglesia, brother, pueda ser edificada, el hombre necesita dejar de ser polvo y convertirse en piedra, brother. Es decir, una persona que ya su naturaleza, brother, carnal, ha sido despojada de él. El polvo ya fue despojado de él. Y ahora, brother, él es piedra. Él es algo sólido, brother. ¿Sí? Entonces, ese era el mensaje que el Señor quería transmitir. No era que sobre Pedro, sobre el apóstol Pedro, la iglesia iba a ser edificada. Se convertiría en Cristo mismo casi. Ajá, entonces, hermanito, ¿sí? En Génesis 2, entonces quedamos que vemos al hombre de polvo. Y en Apocalipsis 21 ya lo vemos de barro, ¿sí? En Génesis 2 vemos en Apocalipsis ya lo vemos como una piedra preciosa. En Génesis 2 vemos al hombre, brother, vemos a un hombre de barro, ¿sí o no? Y en Génesis 28 vemos a un hombre de barro que descansa sobre una piedra. Entonces, date cuenta de la terminología, hermanito. En Génesis 28:11 vemos a la piedra que Jacob usó como almohada. ¿Sí? Una almohada, brother, ¿para qué se usa? Entonces, en Génesis 28:18, la piedra se convierte en una columna. Ya no es ¿sí estás entendiendo o no? ¿O quieres que te lo repita para que le agarres mejor? Está muy bien explicado. En Génesis 2, hermanito, ahí va otra vez, pon atención. En Génesis 2 vemos a un hombre de barro. ¿Sí? En Génesis 28 vemos a un hombre de barro descansando sobre una piedra. Fíjate la terminología. Génesis 28:11, hermanito, nos dice que la piedra que Jacob utilizó, la utilizó como una almohada. ¿Sí? Entonces la almohada sirve para descansar. Entonces, si tú te das cuenta, brother, a ver qué dice Génesis 28:18. Esa almohada ya se convierte en una columna. Génesis 28:18, hermanito. Amén. Fíjate, Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta que la almohada, brother, se convirtió en una columna? ¿Por qué se convierte en una columna, hermanito? Porque Jacob descansó, brother, en ella. Entonces, ¿para qué sirve una columna? ¿Sí sabes lo que es una columna? Los cimientos, para que me entiendas. Esa es una columna. Entonces, ¿para qué sirven los cimientos de una casa? Para que todo el peso, brother, descanse sobre el sobre la ¿qué? No, pero ¿cómo se llaman las de las casas? No, hombre, las que van en el suelo. Los cimientos, pues, para que me entiendas. Sí. Entonces, la almohada, brother, se convirtió en un descanso para Jacob. Porque una almohada sirve para descansar. Se convirtió en una columna. ¿Sí o no? Entonces, una almohada sirve para descansar, hermanito, pero una columna sirve para apoyar un edificio o una casa. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanito? Fíjate, Salomón construyó un templo, ¿verdad? Y ese templo, brother, tenía 2 columnas principales. En Gálatas y en Romanos, brother, nos habla de eso. Ya le voy a dar un poquito rápido, porque ya se va a acabar el tiempo. Pero Gálatas nos habla de eso, brother. Que el templo tenía 2 columnas principales, ¿sí? Entonces, fíjate, hermanito.
Apocalipsis 3:11 afirma que los vencedores serán columnas del templo de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 3:11. Amén. No, 3:11. Sí. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. ¿Sí? Al que venciere yo 3:12, perdón. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces, ¿te das cuenta, hermanito, que los vencedores, hermanito, se convertirán en columnas? O sea, en otras palabras, brother, la nueva Jerusalén, hermanito, va a estar formada de puros vencedores. Y los vencedores van a ser las piedras preciosas. Y van a ser los cimientos de la casa de Dios. ¿Sí? Porque ya son piedras, brother, ya no es polvo. Ya no son polvo. Amén, hermanito. Entonces, mira, brother, en el capítulo 28 de Génesis vemos tres cosas. Vemos la piedra, que es utilizada como una almohada y que sirve para descanso. O sea, estamos viendo la piedra, la almohada y la columna, ¿sí? Pero te das cuenta que al último, brother, esas tres cosas se convierten en Betel, en la casa de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué encuentra primero Jacob, brother? En el capítulo 28. La piedra. Descanso. Sí, la piedra. Primero encuentra descanso. Después recibió la promesa, brother, porque Dios le prometió, brother, que no se preocupara de nada. Que iba a estar con él, brother. Entonces, primero encuentra la piedra, después encuentra una promesa, ¿sí? Entonces, Dios le dice, no vas a tener ningún problema con la comida ni con el vestido. Entonces, ahí está el descanso y la promesa, ¿sí? El descanso, brother, siempre va a incluir la satisfacción, ¿sí? Si tú no estás satisfecho, brother, no puedes estar en paz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, hermanito, lo primero que recibimos es el reposo. El descanso, hermanito. Porque vienes con una vida, brother, bien ajetreada, bien problemas entonces, lo primero que tú recibes, brother, es el reposo. Cuando tú llegas a Cristo, brother, es el descanso, brother, ¿sí? Entonces, cuando tú, brother, caminas en tinieblas, ¿sí? No sabes hacia dónde vas, no sabes hacia dónde te diriges. Y una persona, hermano, que camina en tinieblas, que camina en oscuridad, lo único que busca, brother, lo único que necesita es el descanso, es descansar. ¿Sí? Entonces, el descanso, hermanito, si tú te das cuenta, Jacob era una persona que caminaba en tinieblas, brother, él no sabía. Y él llega un momento, porque dice que cuando cayó la noche, él descansó. ¿Sí? Entonces, el descanso, hermanito, ¿en dónde se produjo en Génesis 28? En una piedra, hermanito. En una piedra, ¿sí? Entonces, la piedra, brother, ¿en dónde se encontraba? Entre las cosas, entre piedras, en la tierra. En la casa de Dios. Porque Jacob dijo, ciertamente ahí descansó. ¿Dónde estaba la piedra, brother?
Ciertamente esta es la casa de Dios, dijo. Entonces, tú nada más vas a encontrar descanso, brother. Escucha bien, tu alma va a encontrar descanso cuando sea despojada, cuando tú seas despojado, brother, del polvo. Cuando tú seas despojado de tu naturaleza, brother, carnal. ¿Sí? Cuando seas despojado del viejo hombre es cuando tú vas a encontrar verdadero reposo, brother. ¿Sí? Y para que tú puedas encontrar el reposo necesitas ir, brother, a la casa de Dios. Porque no lo vas a encontrar en otro lugar. Mientras tú no seas despojado, brother, de tus debilidades, tú no vas a tener reposo. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia, hermano, del proceso de transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Sí? Y si tú te das cuenta, hermanito, todo tiene un significado, brother, importante, brother, y espiritual. ¿Verdad? Entonces, te das cuenta, brother, que el día que tú dejes de ser polvo, el día que tú, brother, seas despojado del viejo hombre, ¿te vas a convertir en una piedra? ¿Sí? Una piedra, brother, que Dios va a utilizar para edificar, brother, su casa en la eternidad. Entonces, ¿quieres seguir siendo polvo o quieres ser piedra? Eso ya, brother, es cuestión de cada quien, ¿verdad? Del desempeño, brother, que yo tenga en mi caminar, brother, con el Señor, del interés, de la disponibilidad que yo tenga, brother, para con Dios. Entonces, debemos de dejar de ser polvo, hermanito. Debemos de convertirnos en pie, dejar que Cristo, brother, nos moldee, nos pase por ese proceso de transformación a fin de llegar a ser una piedra, hermanito. Para que nadie te mueva de lo firme que debemos estar. No es para que nadie te mueva, hermanito, es para que tú seas para que seas utilizado, brother, para que seas útil para el Señor. El Señor no puede edificar, brother, la nueva Jerusalén del polvo. Entonces, un cristiano, brother, una persona que aún es polvo, es inútil para el Señor, es decir, no le sirve. ¿Por qué crees que Dios, brother, está procesando, brother, a sus hijos? Porque ellos tienen que ser útiles, brother, para la edificación de la nueva Jerusalén. Porque en la condición de polvo, brother, Dios no los puede utilizar. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ese es, brother, uno de los anhelos de Dios. O más bien el anhelo de Dios, brother. Que tú seas transformado, brother. Que tú seas convertido del polvo a una piedra para Él poderte utilizar, brother, como una columna de la nueva Jerusalén. ¿Quién va a ser la columna, brother? ¿Quiénes van a ser la columna? Apocalipsis 3:12 dijimos, ¿verdad? Sí, dijimos 3:12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. O sea, ¿te das cuenta, brother, que tú formes parte, brother, de los cimientos de la casa de Dios? Y si tú te das cuenta, hermanito, esto va muchísimo más allá, brother, de la salvación. Lejos, hermanito, va lejos, brother. Ese es un regalo, brother, de Dios. ¿Sí? No veas, brother, la escritura, no veas a Dios como una religión, porque si no te vas a enfrascar. Te vas a enfrascar, hermanito, y ya no vas a poder, va a llegar un momento en que ya no vas a poder ver, brother, más. Y Dios te quiere mostrar muchas cosas. Amén. Pónganse de pie, hermanitos. Vamos a terminar entonces ya.
Vamos a terminar la enseñanza y ya ahorita. Amén, Beto. Amén. Hay que inclinar los rostros y rostros con respeto hacia Dios, hermanos. Padre, bendito el nombre de Cristo Jesús en esta hora, Padre. Te doy gracias por esta palabra que acaba de ser impartida por el hermano Beto, Padre. Jesús, usted, Padre, atesorando esta palabra en nuestro corazón, Padre, bendito celestial. Y gracias, Padre, por usarlo como sembrador, Padre, para que nuestra semilla, Padre, de su palabra, Padre, bendito celestial. Que crezca y dé fruto a su debido tiempo, Padre, en esta hora, Padre. Le quiero pedir, Padre, por la vida del hermano Beto, Padre, cuida su descendencia, Padre, y